We are lovers. We are kissing. We are lovers. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo, son las 12:03, estamos en directo en Televisión Canaria y comenzamos hasta ahora la programación especial que Televisión Canaria ha preparado con motivo de las elecciones en Estados Unidos del próximo 3 de noviembre y que no solo afectan a ese país, su resultado mantiene expectante al resto del mundo. Ya se preparan los dos candidatos, Donald Trump y Joe Biden, para el último debate de esta cita electoral y que esta noche les vamos a ofrecer aquí en Televisión Canaria en directo desde Tennessee. Pero antes vamos a tener tiempo para el análisis de este acontecimiento mundial con grandes expertos que nos van a acompañar para abordar los principales aspectos de estas elecciones. Un programa especial, como decimos, de Fuera de Plano, que va a dar paso después a la emisión del reportaje El Mundo Según Trump, reportaje que nos va a mostrar la polémica presidencia de Donald Trump durante estos últimos 4 años y también las sorprendentes opiniones sobre su gestión que tienen algunos de sus colaboradores más cercanos, ex asesores que tuvo Donald Trump. Comenzamos ya dando la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña Juan Pablo Nóbrega, que es periodista corresponsal en Nueva York durante más de 20 años. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel Ángel. Nos acompaña también Miguel Martín, que es analista político y experto en demoscopia. Buenas noches, Miguel. María Rosman, periodista, ganadora canaria, ganadora de 3 premios Emmy por su trabajo en distintas televisiones de Estados Unidos. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Un placer tenerte por aquí. Y también sigue con nosotros Samuel Toledano, que es experto en comunicación y profesor de periodismo de la Universidad de La Laguna. Bienvenidos a los 4 en una noche, como decimos, en la que ambos candidatos se juegan mucho en un debate televisivo que va a registrar a buen seguro audiencias de millones de espectadores. Pero antes de entrar en el análisis de esa carrera electoral, vamos a conocer cómo van las encuestas y en qué posición de partida se encuentra cada uno de los candidatos. Wendy Fuentes, buenas noches de nuevo. Muy buenas Tú noches tienes de nuevo. esos datos. ¿Cómo van las encuestas? Vaya ¿Qué noche, dicen? vaya noche. Vamos ¿Qué a dicen? ilustrarlo. Vamos a ilustrarlo a ver qué dicen esas encuestas en esta carrera por alcanzar la Casa Blanca el próximo 3 de noviembre. Las predicciones dan la victoria a Joe Biden frente a Trump, pero el candidato demócrata no se fía y pide apretar el acelerador en estos últimos días de campaña electoral. Y no se fía porque en las anteriores elecciones la también demócrata Hillary Clinton ganaba en las encuestas, pero finalmente perdió la presidencia. ¿El motivo? Las normas del sistema americano por las que el candidato que gana un estado se lleva todos los votos de ese estado. Así que a pesar de cosechar 3 millones de votos más en todo el país, Clinton no pudo ocupar la Casa Blanca. Por tanto, ambos aspirantes centran ahora todos sus esfuerzos en lograr sufragios en los estados claves para poder asegurar esa victoria. Y en este aspecto todo indica que Biden obtiene ventaja en la mayoría de ellos. Pero ¿qué otros indicadores señalan un más que probable triunfo de los demócratas? Pues estos son algunos de ellos. Vamos a verlos. Biden lidera las encuestas por una amplia ventaja, cifrada entre 8 y 10 puntos. Una tendencia que se mantiene desde el verano, a lo que se une también una previsión de participación récord que beneficiaría así al candidato demócrata. Se estima que ejercerán su derecho al voto más de 150 millones de estadounidenses, a diferencia de los 139 millones que lo hicieron ya en la anterior cita electoral. Y otras claves más. Los sondeos detectan menos indecisos que en las últimas elecciones presidenciales y prevén peores resultados para los partidos secundarios, como por ejemplo los verdes, algo que también añade opciones a Biden. Pero hay más indicios para pensar en su victoria. Es el voto por correo, que se ha disparado y que podría favorecerle. Además, se beneficia de una mayor confianza en su candidatura por parte de los votantes latinos, a tenor de lo que afirman los sondeos. Y un punto más a su favor, Biden arrasa en el voto femenino, ganándole la supremacía que hasta ahora mantenía Trump. Una variación que se debe al cambio de opinión de las mujeres blancas sobre las actuaciones y las políticas del actual presidente. No obstante, y a pesar de todos estos datos que les he dicho favorables para los demócratas, todo puede pasar cuando en el escenario electoral está un personaje como Donald Trump. Así que ahí lo dejamos. Todo Parece que no puede se pasar. Vamos a predecir nada preguntarle, todavía. Wendy, a nuestros expertos. Miguel Martín es experto en demoscopia. Falta menos de 2 semanas, 12 días apenas para la cita con las urnas y las encuestas, como decía Wendy, dan una ventaja a Biden desde hace meses. A escasos días
a escasos 12 días de las elecciones. ¿Qué peso tienen, Miguel, esas encuestas? Bueno, son relevantes. Lo que pasa es que, como comentaban, el sistema democrático en Estados Unidos es muy particular y depende realmente de quién gana en cada estado. El sistema allí es que el que se lleva, aunque sea un voto más, se lleva todas las papeletas de ese estado. Entonces, eso implica que, por ejemplo, la mayoría de estudios que se están publicando, que son estudios de ámbito nacional, no tienen mucha utilidad más allá de saber cuál de los dos candidatos va a tener el mayor número de votos. Pero eso no implica, como se comentaba hace un momento con Hillary Clinton, que vaya a ganar luego las elecciones. Puede ser que no las gane. María es experta en televisión, ha trabajado en teles en Estados Unidos. ¿Qué influencia va a tener, María, el debate de esta noche? Un debate de este tipo tiene audiencias millonarias en las cadenas de televisión. Ese debate que esta noche va a ofrecer Televisión Canaria va a ser relevante en el resultado final de una sociedad que parece tan partida, tan dividida como actualmente está la sociedad norteamericana. Definitivamente cualquier oportunidad de escuchar lo que los candidatos tengan que decir en este momento es importante, pero hay que entender que ya 40 millones de personas han votado, no van a poder retirar su voto, no va a cambiar nada para ellos esta noche lo que se pueda decir, pero es un debate muy importante en el que lo que se están jugando ambos candidatos es, por una parte, Joe Biden, no meter la pata, por decirlo de forma clara, sino mantener esa ventaja que tiene, que es una ventaja que si bien le va a dar casi con seguridad la victoria en cuanto al voto popular, no necesariamente quiere decir que vaya a ganar por lo que hemos hablado antes de los colegios, de los votos de los colegios electorales. Por su parte, Donald Trump va a tener que un poco poner de su parte, porque el primer debate fue un caos y un desastre para él, porque realmente demostró que lo que ya se sabía, ¿no? Que es una persona que puede perder fácilmente los papeles y que no se enfoca en explicar cuál es su plan para los próximos 4 años. Entonces, ahí está la importancia, ¿no? Estabas hablando de que 40 millones, hay 245 millones de electores en estas elecciones en Estados Unidos, 40 millones han votado ya por correo, esos no pueden mover, como decía María, su voto, pero sí que hay 205 millones de votos que están en juego en estos momentos. Estados Unidos, Juan Pablo, genera más de la cuarta parte de la economía del planeta. En este contexto, cualquier decisión que tome el futuro presidente provoca, lógicamente, repercusiones inmediatas. ¿Qué nos jugamos con cada candidato? Bueno, la verdad es que con Trump ya vemos cuál ha sido el escenario, ¿no? O sea, Trump políticamente ha dado la espalda a bastantes aliados, a Europa en primer lugar, se ha enfrascado en una guerra comercial con China que básicamente ha perjudicado al norteamericano medio por los aranceles, la guerra de aranceles. Trump se ha centrado en América para ganar votos de cara a la reelección, pero le ha preocupado menos si el mundo, nuestro mundo, el planeta, prospera. Entonces, él realmente, ¿qué ha planteado Donald Trump en el primer debate a nivel de programa? No ha planteado nada. No ha planteado, como lo ha hecho Biden, alternativas fiscales, alternativas, digamos, al cambio de modelo energético, la sostenibilidad del planeta, el cambio climático que generaría una economía mucho más, digamos, intensa y rica por parte de Estados Unidos. Son muchas variables en las que Donald Trump, el Partido Republicano, básicamente no ha contribuido a despejar esa incógnita y me temo que esta noche es la última oportunidad que tiene de hacerlo. Samuel, los sondeos están detectando menos indecisos y mayor cuota del voto negro para Biden. ¿Las últimas protestas raciales van a empujar al candidato demócrata a la Casa Blanca? Hombre, se me hace muy difícil que un ciudadano negro en Estados Unidos vaya a votar a Donald Trump teniendo en cuenta su discurso supremacista, que además intente defender a los terroristas, que en Estados Unidos, pues en este caso estamos hablando de los Proud Boys, etcétera, pues son considerados, o cuando cometen un acto criminal, que esto no es nuevo en cualquier caso, pues parece que es un acto aislado. Y en cambio cuando son determinados tipos de grupos religiosos o de izquierdas, pues son grupos terroristas, ¿no? Aquí en este caso hemos visto que además han cometido delitos, están organizados y los está defendiendo cuando básicamente además, y en Estados Unidos no es nuevo, no es una cuestión solo del gobierno de Donald Trump. El problema racial con la policía lo podemos remontar en los años 2000, con el asesinato de Amadou Diallo en la policía de Nueva York. Es algo sistemático y sistemáticamente, evidentemente, que la población negra con ese discurso que tiene pueda apoyarlo, teniendo en cuenta además que Biden, pues bueno, está con Harris, que de alguna forma también puede identificar a ese sector de la población, sería muy difícil que una mayoría de la población negra votara por Trump. Estábamos hablando de los candidatos a ocupar la Casa Blanca son muy diferentes entre sí, ideología, estilo
y trayectorias muy distintas. Vamos a conocer un poco mejor el perfil de Donald Trump y el de Joe Biden con tu ayuda, Wendy Fuentes. Dos perfiles, dos personas distintas, dos candidatos. Vamos a hacer una pequeña radiografía del perfil de cada uno de estos candidatos. En poco menos de 2 semanas, Estados Unidos elige presidente. Donald Trump aspira a mantenerse en la Casa Blanca, pero Joe Biden pretende impedirlo y romper así con la tradición que los presidentes norteamericanos de continuar un segundo mandato en la Casa Blanca. Ambos candidatos son diametralmente opuestos y no solo por la ideología que cada uno representa. Comenzamos con Biden, demócrata que fue 8 años vicepresidente de Obama y senador durante más de 3 décadas. Tiene 77 años y de ganar las elecciones se convertiría en el presidente con mayor edad de la historia de Estados Unidos. Algo que utilizan sus detractores, además de achacarle que no es un buen comunicador, que tiene poco carisma y que no entusiasma a los votantes como sí lo hizo Obama. Sin embargo, presenta ventajas frente a su rival. Proviene de la clase obrera y proyecta una imagen de ciudadano de a pie y cercano, a diferencia del multimillonario Trump. Además, representa los valores de la estabilidad y de la experiencia. Se presenta como un político moderado y pragmático, de tono conciliador y con un mensaje claro de unidad del país. Todo lo contrario a la confrontación permanente en la que está instalado su contrincante, quien opina esto de Biden. Joe Biden is weak. And violence we have seen in Democrat-run cities all, like Kenosha, Minneapolis, Portland, Chicago, and New York, and many others, Democrat-run. There is violence and danger in the streets of many Democrat-run cities throughout America. Y con él continuamos. Con su eslogan American First, América primero, Trump se hizo con la presidencia de Estados Unidos hace 4 años. Tiene 74 años, 3 menos que Biden, pero eso sí, mucho más rico y el primero en acceder al cargo sin haber desempeñado antes carrera política alguna. Antes de ser presidente era conocido por ser un empresario mediático, de fuerte personalidad y fácil verborrea. Con cerca de 500 empresas mantiene sus múltiples negocios y llegó a participar en un reality televisivo durante 15 temporadas. Polémico, de discurso populista y protagonista de ataques furibundos a la prensa incómoda. Logró por sorpresa llegar a la Casa Blanca en 2016 ganando los comicios a Hillary Clinton, pero fíjense en el reportaje que van a ver tras este programa especial de Fuera de Plano. Su antiguo jefe de comunicación dice de él cosas como esta. Colocamos a alguien muy poco normal en un cargo muy importante. Y la gente, y yo también, pensó, no puede estar tan loco, ha llegado a la presidencia. Tratas de normalizarlo. Dices, bien, lo de la luz lo ha dicho en broma. Vamos a decir que estaba bromeando. Pero no está bromeando, realmente está loco. No debería ser presidente. Es un peligro para la ciudadanía estadounidense y para el mundo. Palabras muy duras, dirigidas a quien pretende seguir 4 años más presidiendo una de las potencias del mundo. Miguel Ángel, no sé qué opina la mesa acerca de estas declaraciones de alguien tan cercano a Trump. Bueno, pues voy a coger esas palabras, se las voy a trasladar a una periodista que ha vivido en Estados Unidos, María Rodman. Sorprenden estas palabras dirigidas a Trump por parte de un ex asesor de comunicación suyo. ¿Estás de acuerdo con esa opinión y creen que Trump es un peligro para Estados Unidos y para el mundo? Yo creo que, por una parte, bueno, mi opinión, yo creo que no sé si tiene algún tipo de valor especial, pero bueno, yo sí, simplemente sí es verdad que pienso que 4 años más con el presidente Trump son 4 años de peligro, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del planeta realmente, pero simplemente el hecho de haberse retirado de ciertos acuerdos importantísimos para todos ya nos pone a todos en peligro, ¿no? Ahora, esta personalidad de Trump, es verdad, todos los que han trabajado con él, hasta ahora la mayoría, siempre han tenido palabras muy negativas cuando se refieren al desempeño de esta persona, lo que es trabajar con él desde el punto de vista profesional y humano también, ¿no? Ahora, me gustaría una cosita interesante y es que estamos casi dando por hecho de que va a ganar Biden, y es muy posible que gane Trump nuevamente. Y es que sus seguidores del 2016 siguen siendo los mismos en 2020 prácticamente. Y los votantes africanos, los votantes negros, muchos de ellos votan por Trump, lo cual es casi imposible, como comentabas antes, de creer. Pero, por ejemplo, en otras elecciones que se están celebrando también en este momento en Estados Unidos, en diferentes estados que son para congresistas estatales,
Este año es el año en el que más mujeres de color se están presentando para diputadas y la mayoría son republicanas a favor de Trump. Mujeres y negras. Tenemos un experto en demoscopia aquí. ¿El estilo de gobernar de Trump le va a pasar factura o no? O como dice, y la moderación de Biden le puede llevar a la Casa Blanca o no? ¿O puede ocurrir lo que está diciendo María? Pues lo Miguel. cierto es que yo estoy de acuerdo con María, puede pasar lo que ella dice y de hecho si cogemos los datos de estudios, no solamente de estudios de carácter electoral, pero tenemos que, por ejemplo, el nivel de aprobado de Trump está en un 43% en estos momentos. El 43% de la población estadounidense aprueba la gestión que está realizando Donald Trump en su país. Es verdad que hay más gente que le suspende, pero claro, que tengamos un 43% de población que ahora mismo aprueba y que además coincide de manera muy cercana con la gente, con los electores que le darían su apoyo en este momento, no deja de sorprender. Con lo cual, es verdad que es un tipo de mensaje que a nosotros nos puede dejar un poco asombrados. Llamar la atención, desde y nos luego. llama la atención, pero no olvidemos para quién va dirigido ese mensaje. No va dirigido a una población a lo mejor tan crítica o tan formada, sino va dirigido a una población, y de hecho lo vemos en los mapas electorales, como todo lo que es la zona del interior la mantiene con un cierto dominio, salvo ahora, si es verdad que tenemos algunos estados en situación de duda, ¿no? El concepto, Juan Pablo, de hombre hecho a sí mismo y el respeto de quien sabe ganar dinero son dos valores importantes en la mentalidad del país, y ahí parece que en Trump podría obtener cierta ventaja, aunque, bueno, en Biden también hay mucha gente que se ve representada por su proceder de una clase obrera. El problema es que Trump en 4 años se ha retratado muchas veces con esa imagen que acabas de describir hecha trizas. Es decir, él vendió esa imagen antes de ser presidente, pero eso con informaciones bien contrastadas, se ha desmontado. ¿Por qué? Pues porque ni es un tipo hecho a sí mismo como la prensa norteamericana lo propulsó en su día. Sus cuentas bancarias dicen todo lo contrario de lo que él vende, no paga impuestos, aparentemente es rico pero no se sabe dónde tiene ese dinero. O sea que el presidente de un país que básicamente se jacta de ser un país donde su presidente tiene que ser la persona más honorable de la ciudadanía, tiene un presidente que básicamente ha mentido en 1000 ocasiones. Entonces esa imagen de Trump la sabe mucha gente. El problema es que el electorado no va a medir solamente eso. Hay un electorado fiel, y en eso estoy de acuerdo con María, donde da igual lo que él haya hecho estos últimos tiempos. Él va a tener esos apoyos. Sí, en cierta medida, evidentemente, tiene un electorado que está fiel y que con su discurso de América primero toca esa fibra emocional y sin necesidad de plantear ni siquiera argumentos, más allá del enfrentamiento, porque al fin y al cabo es él o el comunismo, ¿no? O de alguna forma lo que va a venir fuera. Claro, eso es lo que te iba a decir. Trump asegura que lo que se juega el país en estas elecciones es salvar el sueño americano o permitir que una agenda socialista demuela su destino. ¿Es creíble este discurso para la mayoría de los americanos? Hombre, para el que tiene ese sentimiento de patriota y lo quiere construir la nación por delante de cualquier otro tipo de elemento, es creíble. Y además, en cierta medida, Trump responde a un modelo político, parlamentario, bueno, no parlamentario, en este caso presidencialista, en Estados Unidos, donde no existe el partido, existe una persona, donde destaca más la personalidad. Además, lo estamos llamando como personaje muy frecuentemente, y donde además representa el modelo del hacerse a sí mismo. Es un modelo capitalista, donde de alguna forma incluso una propuesta que pudiera ser desde un punto de vista socialdemocrática, como pudiera ser la de Sanders, ni siquiera se consideró, por el miedo que pudiera haber un poco, de alguna forma, a una idea medianamente radical, que ya vimos lo que costó el Obamacare, el plan de Obama, que era una cosa, digamos, muy básica y evidentemente pues, fue tachada de comunista, algo tan básico que en Europa ni siquiera nos paramos a pensar que eso pudiera ser comunista, por ejemplo. Llevamos 21 minutos hablando sobre esta previa de las elecciones norteamericanas, de este último debate electoral. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero a la vuelta vamos a analizar lo que ha dado de sí la legislatura de Donald Trump en asuntos tales como la gestión del coronavirus, la inmigración o sus relaciones con el resto de países. ¿Le costará la presidencia sus teorías negacionistas sobre el virus? Lo vemos a la vuelta de publicidad. We are lovers. We are lovers. 12
12:28 de la noche, seguimos en directo aquí en Televisión Canaria. Ya estamos de vuelta para analizar lo que ha sido una de las legislaturas más polémicas en la historia de Estados Unidos, con un presidente que desde el inicio de la pandemia relativizó el coronavirus, dando luego un bandazo hacia posiciones más cautelosas para después, en una de sus excentricidades, referirse a la lejía como un remedio a la enfermedad. Lo van a poder ver en el reportaje que se emitirá tras este Fuera de Plano especial. Ahora lo que les vamos a ofrecer es un avance sobre la gestión de Donald Trump sobre la COVID-19. La gestión de la crisis del coronavirus que ha hecho el presidente ha sido un desastre. Desde el principio, negó que fuera a afectar a Estados Unidos. The virus will not have a chance against us. No nation is more prepared or more resilient than the United States. El 13 de marzo, Trump cambia de bando. En lugar de minimizar la importancia del virus, se presenta como un líder guerrero, decidido a acabar con el nuevo enemigo. New actions were taken in our very vigilant effort to combat and ultimately defeat the coronavirus. We've been working very hard on this. We've made tremendous progress. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. The coronavirus is very much under control in the USA. It's going to disappear. It's like a miracle. It will disappear. March 4th, we have a very small number of people in this country infected. March 10th, we're prepared. We're doing a great job with it. It will go away. Just stay calm. It will go away. What do you say to Americans who believe that you got this wrong? That's why CNN is not trusted anymore. They are not trusted. They are fake news. Remember that. Go ahead. En Nueva York, el brote de coronavirus está fuera de control. Para aliviar los saturados depósitos de cadáveres, las autoridades deciden enterrar a los muertos que nadie reclama en una isla del noreste del Bronx. En una surrealista rueda de prensa, Donald Trump recomienda el uso de la lejía para curar el coronavirus. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do, either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting that if you could, and maybe you can, maybe you can't. Again, I say maybe you can, maybe you can't. I'm not a doctor. You're going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me. El problema es que es el presidente de Estados Unidos. La gente se cree las cosas que dice. Y ha habido personas que han ingerido lejía y han enfermado, incluso han muerto. Gente como el Dr. Fauci no han dimitido, a pesar de que Trump habló de inyectarse lejía. Estados Unidos tiene más de 8 millones de contagiados y supera las 220.000 muertes. Los detractores de Trump aseguran que su política ante el coronavirus ha llevado al país a esta cifra. Juan Pablo, ¿estás de acuerdo? Y probablemente sea, si no la causa más importante, tristemente la economía puede ser la causa que lleve a Donald Trump a perder las elecciones, según todos los indicadores, por lo menos en los estudios que se han llevado a cabo. Pero el coronavirus, la gestión ha sido pésima. El presidente, como bien ha reflejado este pequeño reportaje, ha dado bandazos todo el tiempo, no ha adoptado un liderazgo nacional. Por fortuna, lo digo porque yo en Nueva York he visto el liderazgo del gobernador de Nueva York y ha sido diferente, y por fortuna digo porque la Constitución le da a los estados el control de sanitario, ¿no? Total. Y Trump básicamente no ha colaborado, no ha ayudado, más bien se ha dedicado a pelear con los estados que son demócratas, sus rivales políticos, y a avalar a los estados republicanos que han optado por vías más expansionistas al estilo de lo que han hecho también en España, por ejemplo, sin ir más lejos, algunas comunidades autónomas. Miguel Martín, ¿cómo afectará la pandemia a las posibilidades de Trump de ganar o perder las elecciones? Bueno, influye. Lo que pasa es que ya estamos viendo, igual que en Estados Unidos o en otros países, que al final se ha considerado como una
lo que es una pandemia global y entonces no tiene una repercusión demasiado elevada en estos momentos a nivel de intención de voto. Puede ser que nos está sorprendiendo, pero lo cierto es que no tiene ese impacto que todos nosotros pensábamos. No está pasando en Estados Unidos e, insisto, no está pasando en otros muchos países donde también tenemos cálculos electorales hechos y no afecta. Como además es una pandemia a nivel mundial, el golpe, digamos, ha distribuido un poco mejor. María, Trump enfermó de coronavirus y al recuperarse se presentó casi como un ser invencible, además de prometer que pondría a disposición de los ciudadanos ese tratamiento milagroso que supuestamente le suministraron a él. ¿Ha salido reforzado Donald Trump de su contagio? Bueno, una anécdota que hay por ahí que se ha comentado es que, de hecho, Donald Trump tenía planeado en su primera salida del hospital tener una camiseta de Superman debajo de la camisa, abrirse la camisa y mostrar el símbolo de Superman, que al final decidió no hacerlo, pero él mismo lo propuso. O sea, que ese era el plan. Ahora, la cuestión de por qué realmente el virus, el coronavirus, la pandemia, podría o podría no afectar las elecciones, el resultado. Trump siempre habla a su base, ¿no? Y la base republicana en este caso, y tiene mucho que ver, para entender la forma de pensar de Estados Unidos, de mucha gente en Estados Unidos, tiene mucho que ver con el pensamiento cristiano, evangélico, que es muy importante entre los estadounidenses. Ellos tienen, se entiende que es One Nation Under God, una nación bajo Dios, y Dios es muy importante. Los seguidores de Trump lo ven casi como un enviado de Dios. De hecho, en algún momento él ha dicho, yo soy el elegido de Dios. Y hay que entender que cuando el presidente de Estados Unidos a lo mejor rechaza la ciencia, no es tan raro para muchos de estos núcleos, porque, por ejemplo, en muchos colegios de Estados Unidos no se enseña la evolución, porque se considera que es contrario al Evangelio y a la Biblia, y no se puede porque son creacionistas y el hombre fue creado por Dios y no viene del mono, ni muchísimo menos. Entonces no se enseña en los colegios, y los padres en estados donde es obligatorio ese tipo de enseñanza, enseñar a los niños desde casa. Entonces, claro, cuando tú ya estás negando la ciencia, tampoco te resulta tan raro que el presidente te diga que la ciencia está mal. Una pregunta muy rápida para Samuel. La gestión del coronavirus es verdad que ha generado una enorme controversia. Los medios de comunicación se han vuelto bastante críticos contra Trump en este sentido, y Trump ha reaccionado criticando a los medios. ¿Qué influencia va a jugar la prensa en estas elecciones? Con rapidez, Samuel. La crítica a los medios no ha venido con el coronavirus. Prácticamente la gestión de Trump con respecto al coronavirus parece que ha sido poner tweets. Pero, por ejemplo, hay un informe del Comité para la Protección de los Periodistas en Estados Unidos que desde el año 2015 a 2019 hay 1.900 tweets de Trump atacando a los medios de comunicación. La prueba, evidentemente, es que Trump no necesita los medios de comunicación, tiene sus redes sociales, obviamente tiene otros medios afines. No necesita la prensa. Ni lo necesita. ¿Y la prensa qué papel va a jugar? Entonces, la prensa tendría que jugar un papel crítico, y entre otras cosas una de las cuestiones que tendría que hacer es empezar a no retuitear o no hacerse eco de sus, digamos, sus ideas extravagantes y centrarse en sus acciones. Bueno, vamos a conocer otros aspectos de la presidencia de Donald Trump. Sus polémicas no se han quedado dentro de las fronteras norteamericanas. Con la capacidad de influencia que tiene su país, sus decisiones a nivel internacional también han sido erráticas. From this day forward, it's going to be only America first. Es muy extraño ver al presidente interactuar con nuestros aliados europeos, nuestros aliados históricos y más cercanos. Diplomática o económicamente, vemos al presidente, en cierto modo, tratar a nuestros aliados europeos como adversarios. Y es muy agresivo. Ya sabes, la tuvo con los franceses. Lo peor de la presidencia de Trump en términos de política exterior sucedió en Helsinki, cuando se reunió con Vladimir Putin y le preguntó, ¿interfirió usted en las elecciones estadounidenses? Toda la cúpula de la inteligencia estadounidense había dicho, sí, interfirieron, lo hicieron así. Pero Putin dijo, no. Y Trump dijo, ¿puedo creer a Putin o a la inteligencia de mi país? Prefiero creer a Putin. Tiene mejores relaciones con los líderes autoritarios. ¿Por qué? Un psiquiatra pasaría el día analizando eso, porque creo que le gusta el estilo de esos grandes mandatarios. No están limitados por la legislatura, los adversarios políticos o las elecciones. Eso le fascina. Y le gusta demostrar que también podría hacerlo, aunque sabe que no puede. La frivolidad de su concepto del mundo exterior se ejemplifica con Corea del Norte. Trump aparece primero con una retórica escandalosamente incendiaria
como si estuviéramos al borde de una gran guerra o incluso una guerra nuclear. No nation on earth has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons and missiles. Y luego agarra al tipo que estaba insultando y le dice: celebremos una cumbre, sonreiremos e incluso diremos que he intercambiado cartas de amor con Kim Jong-un. And then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. And they're great letters. We fell in love. Es el show de Trump. Quiere ser la persona más importante del mundo. Como hemos visto en el avance del reportaje que vamos a emitir en breve, se asegura que Trump trata a los europeos como adversarios. ¿Ha llevado al límite su lema América primero sin medir las consecuencias, Juan Pablo? Ahí tenemos las hemerotecas y las videotecas. Se ha metido con cualquiera, con Alemania, menos con Gran Bretaña, por una cuestión, digamos, de hermandad histórica, pero con Europa estamos bajo mínimos, ¿no? Cuando que Europa es el principal aliado desde la Segunda Guerra Mundial. Y no digamos ya la cuestión, digamos, de colaborar en asuntos globales como la lucha contra el cambio climático, donde Estados Unidos se apeó de los acuerdos de París, como todos saben, y ha dejado básicamente ese acuerdo cojo para los restos, ¿no? Cuando esa es la principal amenaza desde mi punto de vista de una segunda presidencia de Trump, y que entronca con un Tribunal Supremo que se está votando ahora estos días la nominación de una candidata que va a, digamos, escorar el lado conservador aún más. Ese binomio de una segunda presidencia de Trump más un Tribunal Supremo muy a la derecha puede arruinar cualquier expectativa de cambio en la política norteamericana de cara a reducir los gases de efecto invernadero, por ejemplo. También hemos visto en este avance, Miguel, que Trump tiene mejores relaciones con los líderes extranjeros autoritarios. Hablo del caso del presidente de Corea del Norte. Eso sí, lo hace después de haberlo menospreciado previamente. Y se preguntan por qué. Yo les traslado la pregunta, ¿por qué? Yo creo que a Miguel y al resto de miembros de la mesa. Yo creo que la verdad, y lo demostró en la anterior campaña, no tiene peso, no tiene influencia su comportamiento a nivel internacional de cara a las elecciones. No lo tiene. O sea, el eslogan que él planteó hace 4 años fue simple, fácil de digerir, claro, iba a la población estadounidense más profunda. No le importa la relación que pueda tener con Europa y, de hecho, efectivamente nos ningunea. O sea, nos ha dejado totalmente de lado, salvo a Inglaterra, yo creo por una cuestión de eso, de hermanamiento, entre comillas, ¿no? Pero es que no le afecta a nivel de voto, no tiene influencia a nivel... Tendrá influencia otras cosas, pesarán otras cosas, pero no el componente internacional. Yo creo que a nivel interno sí que de alguna forma lo puede utilizar, sobre todo lo que antes estábamos hablando con respecto, por ejemplo, al voto hispano, ¿no? Hablando de buscar ese enemigo comunista que pueda venir fuera, pero sí que está claro que tiene una cierta relación con determinados países y con determinados regímenes que son cuestionables. Hablamos, por ejemplo, de Arabia Saudí con el asesinato de Jamal Khashoggi y hemos visto cómo Estados Unidos todavía ni siquiera está presionando y era un ciudadano estadounidense. Con lo cual, evidentemente, pues sabemos que hay unos intereses que también podríamos vincularlos con sus intereses empresariales, de los cuales nunca se ha desprendido, por otra parte. Claro, que hablamos de que ningunea a Europa, sin embargo, tiene, María, buenas relaciones con el presidente de Corea del Norte. Sí, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Dice el dicho. Realmente si vemos que tiene esa relación, ya puede ser Duterte en Filipinas, puede ser Bolsonaro, realmente va buscando de alguna manera que corroboren, que le apoyen en esas ansias que tiene él normalmente de poder. Que él tiene una idea de querer manejar el país sin tener un gabinete completo y que él sea la persona que está a cargo de todo sin delegar en nadie. Ese tipo de forma de gobierno es lo que él considera una persona que tiene bastante poca educación, realmente tiene una cultura muy, muy limitada. Él considera que esa es la forma de gobierno apropiada, en la que nadie le va a llevar la contraria y él pueda tener la palabra en todo. De todos modos, ahora mismo el presidente Trump es lo que está buscando, pienso yo, con la reelección no es necesariamente el hecho de soy tan grande, soy tan importante que voy a ser reelegido. Yo creo que más bien está buscando la manera de no tener que hacer frente a la justicia porque tiene abiertos muchísimos casos en su contra, que está siendo investigado por muchas cosas y está aforado. Necesita realmente esos 4 años en el poder para ver si consigue que algunas de estas cosas desaparezcan. Y entre ellas acaba de salir, por ejemplo, el hecho de que tiene cuentas en China, hablando de otros líderes y otras sociedades que realmente son muy poco democráticas. ¿Se presenta la presidencia por...? A ver, no, hay una cuestión de tus palabras y de lo que hemos, digamos, hablado en estos minutos, un deseo de Donald Trump
una estrategia de reducir la calidad de la democracia en Estados Unidos, que está cuestionada por otras razones, pero Donald Trump básicamente amparándose en que el país estaba harto del establishment en Washington, los demócratas que toda la vida se han gastado los dineros públicos de mala manera. Bueno, pues este presidente básicamente lo que ha tratado es de menguar en esta primera legislatura en la que se encuentra los valores esenciales de la democracia norteamericana. Por eso muchos críticos de Trump están diciendo que un segundo mandato sería letal para esos valores que han cimentado una democracia que puede ser imperfecta, pero que en toda su historia no ha tenido nunca un paso atrás, al menos en la estructura de poder clásica que conocemos, ¿no? Vamos con otro asunto. Dentro de sus fronteras, la actuación del presidente estadounidense ha sido muy contestada en asuntos como los conflictos raciales o la inmigración, especialmente en referencia al muro que separa al país con México. Esto es un avance de lo que van a poder ver en su integridad al finalizar Fuera de Plano. Trump sabe cómo incitar ese odio racista que siente la mayoría de la gente. Siempre se ha odiado a los negros. La gente que se asienta en este país siempre ha discriminado a los negros. Y Trump fomenta todo eso. Una imagen insólita. Los policías se arrodillan junto con los manifestantes. Se unen a la protesta contra el racismo latente, algo que enfrenta a la comunidad afroamericana con las fuerzas policiales de todo el país. La muerte de George Floyd tiene impacto en todas las ciudades del país. Cientos de personas se reúnen frente a la Casa Blanca. Con urgencia, se levantan barreras alrededor de la residencia presidencial. Donald Trump huye de su despacho y es obligado a esconderse en un búnker antiterrorista durante más de una hora. El presidente pide que se apaguen las luces exteriores de su residencia, mientras las protestas contra el racismo y la brutalidad policial continúan. Sus actos son muy claros. Y en mi opinión, se mete con los negros en muchos asuntos y, sin duda, utiliza términos denigrantes y lenguaje racista. Un mes después de su nombramiento, Donald Trump inició la construcción de un muro para separar Estados Unidos y México. Mide más de 3.000 kilómetros. Era una de sus promesas electorales. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Miles de inmigrantes que intentan entrar ilegalmente en Estados Unidos son retenidos y encarcelados en campos de detención. Trump aplica una política de tolerancia cero. 2.000 niños son separados de sus padres. Según los datos oficiales, el 60%, fíjense, de la población del país es caucásica, el 19% es de origen hispano, el 14% es negra y el 7% de otras razas. En un país, Miguel Martín, con esa composición racial, ¿cómo es posible que Trump haya tenido tanto respaldo? Bueno, primero porque los problemas que estamos viviendo ahora o las situaciones que estamos viviendo las estamos viviendo justo ahora. Es decir, luego, por otro lado, la construcción del muro es algo que llevaba en su programa electoral, es que ya lo avisó que lo iba a hacer. Había un estudio justo después de las elecciones del año 2016 que aseguraba, yo no sé, ahí habría que ver un poco la metodología que se aplicó, pero aseguraba que una parte de los hispanos apoyaban en ese momento a Trump precisamente para bloquear el acceso de nueva mano de obra que les quitara a ellos el empleo, ¿no? Resultaba curioso que eso se pudiera dar. Pero claro, es que puede ser. Sí es verdad que antes hablábamos que el tema internacional no pesaría en negativo o no le afecta tanto en negativo, pero este tipo de movimientos y estas declaraciones, sobre todo racistas, sí tienen un peso y sí pueden tener un peso no solamente sobre la población afroamericana, sino también sobre una parte de la población caucásica que no le convencen este tipo de posiciones.
Realmente Estados Unidos tiene un problema de racismo desde hace muchísimo tiempo, ya no es, vamos, desde el principio del país, ¿no? Realmente. Y eso se ha ido palpando, hay presidentes que han intentado de alguna manera ir encauzando las cosas hacia una sociedad más inclusiva. Con el presidente Barack Obama parecía que habíamos logrado llegar un poco a esa meta, y sin embargo mucha gente que estaba en desacuerdo con que un presidente negro fuera el presidente de Estados Unidos, estaban esperando que llegara a un presidente como el presidente Donald Trump, que es un presidente racista, para ocupar esa posición, porque han estado callados durante 8 años. Y el tema de la inmigración, Estados Unidos necesita una reforma migratoria urgente, pero urgente, y no se hizo durante la época de Obama porque no podía, no tenía la mayoría ni en el Congreso ni en el Senado, y todo lo que podía hacer fue DACA, DAPA, que son programas que se hicieron para jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos desde niños y no tenían un lugar para volver. Con esto que ha hecho ahora el presidente Trump de la tolerancia cero, lo que se ha hecho es una monstruosidad. Estos niños se han separado de sus padres, viven en condiciones repugnantes, terribles, infrahumanas, en el país más importante, más poderoso del mundo, y hay 545 niños todavía cuyos padres no pueden encontrar, y que han hecho que esos niños sean, para todos los efectos, niños huérfanos. Y esto es una tragedia, es una cosa que en algún momento espero que el presidente de Estados Unidos responda, porque esto es de lesa humanidad. La muerte de George Floyd, que la hemos mencionado así por encima, ha incendiado el debate sobre el racismo en el buen sentido, es decir, los afroamericanos, que son básicamente la carne de cañón del racismo, aunque no son los únicos objetos de racismo en Estados Unidos, han vuelto a mover esa rueda que nunca acaba de sentar una sociedad más igualitaria en Estados Unidos, ¿no? Y está por ver lo que hablábamos antes del voto afroamericano. Yo creo que el voto afroamericano va a respaldar masivamente a Joe Biden, y lo va a hacer porque está claro que Trump no lo representa. Habrá un sector de la clase, digamos, de los afroamericanos que sí lo pueden votar, pero minoritario, no va a ser una cuestión masiva. Sobre este tema, no, digo, te iba a preguntar, Samuel, en el anterior debate televisivo electoral, Biden se mostró partidario de que los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales no fuesen el foco de la deportación. ¿Hasta qué punto va a condicionar el voto las posiciones de los candidatos en este asunto? Bueno, ya se está hablando que realmente luego, bueno, no se está hablando solo en estas elecciones, sino en un conjunto de elecciones, y además con este modelo presidencial de una persona u otra, de que realmente los debates muchas veces no van a servir para cambiar o para modificar el voto, y más en una sociedad tan polarizada. Se pueden matizar algunos aspectos, y probablemente a lo mejor alguna parte de la población puede ver algún elemento medianamente que le dé o que por lo menos le haga cambiar de opinión en cierta medida. Pero sí que es cierto que además el debate, al ser un espectáculo televisivo, y lamentablemente los debates se han convertido así, y no son debates donde de alguna forma puedan ser constructivos, sino más bien a ver quién no pierde en muchas ocasiones, y además con este modelo presidencialista donde se presenta Trump y se presenta Biden, pero no es realmente un debate de ideas. Y los formatos televisivos, lamentablemente, no solo sucede en Estados Unidos, sino también en sistemas parlamentarios, como pudiera ser en España, se han convertido en un espectáculo televisivo, y hay serias carencias donde además la ciudadanía pues básicamente es un espectador y no es un votante ciudadano. Bien, pues sea en inmigración, en asuntos raciales o en la gestión del coronavirus, el debate en la sociedad estadounidense se presenta muy polarizado. Para analizar este grado de polarización, está con nosotros esta noche en directo desde Estados Unidos Juan Verde, canario, gran conocedor de la política norteamericana y asesor de la Casa Blanca en la legislatura de Barack Obama. Señor Verde, buenas noches. El próximo 3 de noviembre Estados Unidos tiene una cita trascendental para decidir la continuación de las políticas de Trump o un giro hacia la moderación que representa Joe Biden. ¿Qué cree que va a suceder? Muy buenas noches, es un placer estar con todos ustedes, y veo también que está María, a quien admiro muchísimo, con ustedes. Yo obviamente no soy la fuente más objetiva, formo parte del Comité Nacional de Campaña de Biden, pero creo francamente que estamos ante un escenario muy optimista para el Partido Demócrata. Creo que podemos ver dos escenarios. Uno donde la victoria sea mucho más fácil y holgada de lo que se espera, que sería lo ideal para evitar cualquier tipo de falta de estabilidad social posterior a lo que podría ser el escenario 2, que sería un escenario donde las elecciones sean muy, muy reñidas y no tengamos un claro ganador hasta semanas o meses después.
Pero en principio creo que desde el Partido Demócrata y particularmente desde la campaña lo vemos con optimismo y cautela al mismo tiempo. Señor Verde, la sociedad norteamericana está más polarizada que nunca. Trump ha contribuido de forma notable a esta situación. ¿Una segunda presidencia del republicano puede llevar a Estados Unidos a una sociedad aún más radicalizada y más enfrentada? Yo sí lo creo. Creo que estamos ante las elecciones más importantes en la historia del país. Desde luego, la más importante de mi generación, y en parte porque lo que hay en juego no es un color político o una ideología que vaya a ganar sobre la otra. Yo creo que lo que está en juego, francamente, es el que el sistema democrático de Estados Unidos pueda sobrevivir o no. Puede ser el principio del final del sistema norteamericano. Y no creo exagerar, son muchísimos los expertos que creen que la situación actual es muy, muy preocupante, de una, como se ha mencionado en el programa anteriormente, una polarización extrema. Una encuesta reciente que puede hasta cierto punto demostrar lo que quiero decir es que por primera vez en la historia, en una encuesta reciente, se le preguntó a los norteamericanos si se sentirían un alto rechazo a que uno de sus hijos se casara con otra persona del partido de la oposición. O sea, que tu hijo o tu hija se casara con un republicano o con un demócrata. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el 54% de la población norteamericana dijo que estaría muy, muy afectado si su hijo o su hija se casara con alguien de otra ideología. Eso es muy, muy preocupante. Yo digo que nos queda poco tiempo y me gustaría hacerle una pregunta. Algunos analistas, señor Verde, aseguran que si Trump pierde, sobre todo por escaso margen, no va a aceptar los resultados y que va a interponer impugnaciones y denuncias de fraude. ¿Usted lo ve capaz de hacer tambalear el sólido sistema electoral norteamericano con reclamaciones de este tipo? Estoy absolutamente convencido de que eso es una posibilidad muy real y muy probable. De hecho, ya lo está diciendo que la única forma que él puede perder es si le roban las elecciones, y está diciendo que se va a cometer fraude electoral, lo cual es impensable en Estados Unidos, el que un presidente de Estados Unidos ponga en tela de juicio la legitimidad del proceso. Desde luego lo veo muy capaz y, de hecho, más que capaz, lo está haciendo. El experto en terrorismo, David Kilcullen, ha asegurado que gane quien gane, la probabilidad de revolución violenta en Estados Unidos es real debido a la fuerte polarización y a la proliferación de grupos armados en el país. ¿Usted lo cree así? Yo soy un poquito más optimista. Yo diría que sí podría verse una situación de falta de estabilidad, de algún que otro movimiento por parte de milicias armadas, pero no creo en absoluto que pudiéramos ver un golpe de Estado, entre comillas, ¿no? Y tampoco creo que este señor sería capaz de quedarse, porque sí creo que las instituciones funcionan y sobre todo las Fuerzas Armadas no lo permitirían. Habiendo dicho eso, sí le interesa crear una situación de incertidumbre donde él pueda utilizar otra serie de herramientas, como pueden ser efectivamente el cuestionar la legitimidad de las elecciones, irse a la Corte Suprema, donde va a tener un voto de más el Partido Republicano. O sea que sí hay otras opciones y otros objetivos políticos que le permitan mantenerse en el poder, pero desde luego es una posibilidad. Juan Verde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Fuera de Plano esta noche. Muy buenas noches. Ha sido un placer. Bueno, Saludos. Interesantes observaciones. Hemos llegado al final de este debate. Juan Pablo Nóbrega, muchísimas gracias por habernos acompañado. Miguel Martín, un auténtico placer. María Román, gracias por habernos acompañado. Samuel Toledano, un auténtico placer haberlos tenido. Esperamos que estas reflexiones de nuestros invitados les hayan servido para conocer las claves de todo lo que está en juego y para que puedan seguir las elecciones del próximo 3 de noviembre con mayor conocimiento. Les dejamos ahora con ese reportaje El Mundo según Trump y después el debate desde Tennessee, de último debate electoral en las elecciones a Estados Unidos. Donald Trump, Joe Biden. Gracias por su compañía. Feliz noche.